Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos de nuevo aquí para ver de terminar el tema 2.3 y seguir con el lóbulo parietal, ¿sí? Recordemos que en el tema 2.3, en la primera clase, habíamos visto todo lo que era la información visual, qué tipo de estímulo era, los órganos receptores, el receptor, las células receptoras propiamente dichas, cómo se producía la transducción y las vías por las que llegaba al lóbulo occipital, donde era procesada, era recibida, procesada y comprendida. Habíamos visto también algunas agnosias vinculadas con los daños en las áreas secundarias y terciarias y veíamos que había diferencia en función de que la lesión fuera en el área secundaria o terciaria del lóbulo occipital izquierdo o derecho. Lo mismo habíamos hecho con la audición, habíamos visto el estímulo, el órgano receptor, lo que serían los receptores sensoriales propiamente dichas, la transducción, las vías y el procesamiento de la información en los lóbulos temporales. Y en la última clase habíamos empezado a ver lo que eran los estímulos que producían la somestesia, con el fin de ir avanzando un poquito para esta clase, porque en esta clase, además de ver las vías, además de ver cómo se procesa la información somestésica en el lóbulo parietal, y vamos a trabajar también lo que sería el esquema corporal y la imagen corporal, ¿sí? La imagen y la imagen corporal. Así que vamos a comenzar, como siempre, voy a compartir el PowerPoint que veníamos viendo. Y bien, recordemos, entonces rápidamente, no con tanta profundidad como la vez pasada, lo que eran los órganos somestésicos. Los órganos somestésicos decíamos que por una parte teníamos la información cutánea, cuyo órgano sensorial era la piel, y por ella se podía captar tanto el tacto fino, que era el que me permitía reconocer objetos mediante el tacto burdo, que era aquel que me permitía saber que algo me estaba tocando la piel, pero no podía reconocerlo, pero también la temperatura y el dolor. Mientras que decíamos que lo que serían los sentidos kinestésicos son aquellos que vienen de los receptores propioceptivos y que me dicen dónde está cada parte de mi cuerpo, qué está haciendo en cada momento y en qué situación está. Esos también formaban parte de la somestesia, y aquí los órganos receptores eran los músculos, los tendones y las articulaciones, ¿sí? Donde teníamos también receptores que en este caso, en todos los casos, tenían que ver con el estiramiento, con el movimiento, por lo cual siempre eran células especializadas, siempre eran propioceptores y siempre eran mecanorreceptores, porque lo que traducían era el movimiento o el estiramiento en impulso nervioso. Decíamos que los órganos, los sentidos orgánicos, es decir, aquello que me dice qué necesidades tengo, no estaba tan generalizado. Muchos autores no lo consideran dentro de la somestesia y mucho menos que llegue al lóbulo parietal y sea procesado en ello, pero que decíamos que nosotros sí lo íbamos a considerar como tales, ya que todo lo que hacía referencia a mis necesidades internas, a cómo me siento, es decir, los órganos, los sentidos orgánicos, los que vienen desde los interoceptores, si bien es verdad que tiene mucho que ver, como dicen otros autores, con un procesamiento mucho más emocional y que por lo tanto va a tener que ver más con el sistema límbico, también es cierto que nosotros somos conscientes de si nos duele un costado, de si tenemos escalofrío o o estamos acalorados. Entonces también lo íbamos a considerar dentro de la somestesia y como también procesado en el lóbulo parietal. No voy a repetir de cada uno de los órganos receptores y de los receptores sensoriales propiamente dicho, porque sería muy largo, pero en definitiva, lo que habíamos dicho es que todo lo que era tacto fino y propioceptividad podíamos decir que traían información que estaba muy bien localizada.
y todo lo que se refería al tacto burdo, a la temperatura, al dolor que viene desde la piel y a los interoceptores lo podíamos catalogar como información somestésica mal localizada. ¿Y por qué habíamos hecho esta diferenciación así? Porque eso hacía que las vías, una vez transducida la información en los receptores sensoriales, las vías que seguía la información sensorial hacía grandes trazos, digo a grandes trazos porque hay muchas otras vías, pero las vías principales por las que la información llega al lóbulo parietal va a ser diferente en función de que la información sea bien localizada o mal localizada. Si la información era bien localizada, decíamos que si la información cutánea o kinestésica venía del cuello para abajo, entraba por la médula espinal, por la parte trasera, de atrás de la médula espinal, de ahí subía al tronco cerebral y poco antes de llegar al tronco cerebral es donde la información decusaba, es decir, se cruzaba, pero no totalmente. Decíamos que sí, que la mayor cantidad de la información que viene de la parte derecha del cuerpo, ya sea de la piel o sea de los tendones, músculos y articulaciones de la parte derecha del cuerpo, a esta altura, un poco antes de llegar al bulbo raquídeo, la mayoría pasaba a la parte izquierda, ¿sí? Para viajar por la parte izquierda del bulbo raquídeo, pero también había información que seguía de manera ipsilateral, por la misma parte. Y al revés, todo lo que venía de la parte izquierda del cuerpo, un poco antes de llegar al bulbo raquídeo, la mayor parte de esa información pasaba a la parte derecha del cerebro, pero seguía habiendo información que venía de la parte izquierda del cuerpo y que seguía viajando hacia el hemisferio izquierdo, ¿sí? Después de hacer su primera sinapsis en lo que sería el bulbo raquídeo, la información pasa a lo que sería el puente, perdón, la porción, como tienen ahí, la porción basilar del puente, y de ahí hay otra sinapsis hasta los pedúnculos de lo que estarían en el mesencéfalo. Y allí los axones de las neuronas que forman estos pedúnculos mandan información a una zona concreta del tálamo que decíamos que era el núcleo ventrobasal del tálamo, que era una zona del tálamo que igual que estaba el núcleo geniculado lateral del tálamo que se especializaba en procesar información visual y el núcleo talámico medial que se especializaba en procesar información auditiva, bueno, este núcleo ventrobasal del tálamo se especializa en procesar información de tipo somestésico, ¿sí? Y una vez de allí, los axones de estas zonas del tálamo proyectaban la información somestésica a las áreas primarias del lóbulo parietal. Eso es si la información estaba bien localizada. Si la información era mal localizada, generalmente está el tacto burdo, la temperatura, el dolor y, para los que consideramos los sentidos orgánicos dentro de la somestesia, estos también serían información mal localizada. La información va a entrar también a nivel de la médula, si es del cuello para abajo. Si es del cuello para arriba, todo empieza en el bulbo raquídeo, ¿sí? Pero si es del cuello para abajo, la información entra por la médula espinal, automáticamente cruza al lado contralateral de la médula espinal, es decir, si entra por la parte derecha, pasa a la parte izquierda, y de ahí viaja directamente al tálamo por la vía espinotalámica, ¿sí? Esa vía espinotalámica llevan los axones desde la médula espinal o desde el bulbo raquídeo para aquella información que entre del cuello para arriba directamente hasta el tálamo, hasta el núcleo ventrobasal del tálamo. Y de allí los axones van a proyectarse al área primaria del lóbulo parietal. De esta manera, ya centrándonos en el lóbulo parietal, a las áreas primarias, tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, va a llegar información de ambas partes del cuerpo.
ya sea información cutánea, información kinestésica o información orgánica, si bien a las áreas primarias del lóbulo parietal derecho les va a llegar información sobre todo del lado contralateral, también le llega del lado derecho del cuerpo. Y a las áreas primarias del lóbulo parietal izquierdo, si bien le llega información sobre todo del lado contralateral, del lado derecho del cuerpo, también le va a llegar del lado izquierdo. Esas zonas, como ocurría en la visión y en la audición, son zonas de proyección y en este caso son zonas somatotópicas. ¿Eso qué significa? Que la información va a llegar a las áreas primarias, dependiendo del lugar de donde venga, va a llegar a diferentes zonas. Concretamente, por ejemplo, si nos referimos a la información cutánea, ustedes ven aquí, esto es lo que se llama el homúnculo sensorial. El homúnculo sensorial lo que refleja es las zonas de las áreas primarias del lóbulo parietal que reciben información de una parte concreta del cuerpo del lado contralateral. Por ejemplo, aquí tenemos el área primaria del lóbulo parietal izquierdo. Bueno, esta zona de aquí recibiría información de la boca, de la parte derecha de la boca, sobre todo también de la izquierda, porque acuérdense que en las áreas primarias llega información de los dos lados, ¿sí? De las dos partes del cuerpo en este caso, ¿sí? Pero a esta zona concreta llegaría información de la boca, a esta información, a esta parte de la nariz, a esta parte de la mano derecha, a esta parte del brazo derecho, y así, es decir, lo que quiere decir esto es que a cada zona, a cada parte del área primaria del lóbulo parietal derecho va a llegar información de diferentes zonas del cuerpo. Eso es porque recordemos la ley de la especificidad modal decreciente. Decíamos que las áreas primarias eran áreas poco jerárquicas donde se producían las sensaciones. Eran áreas poco jerárquicas donde se producían las sensaciones. ¿Por qué? Porque las neuronas que formaban esta área, siguiendo la ley de la especificidad modal decreciente, eran neuronas muy especializadas. ¿Eso qué significaba? Lo que acabamos de decir, que información proveniente de diferentes partes del cuerpo va a llegar a diferentes zonas, a un grupo específico de neuronas, ¿sí? En este caso, las neuronas de las áreas primarias son neuronas especializadas en el sentido de que solo reciben información kinestésica, información cutánea, y nosotros habíamos dicho que también vamos a considerar que llega información orgánica, pero no llega ni información visual ni información auditiva. Pero no solo reciben información y procesan solo información de tipo somestésico, que sería la que acabamos de decir, la kinestésica, la cutánea y la orgánica, sino que además cada parte o cada grupo de neuronas se especializa en procesar una característica específica. Por ejemplo, las zonas que reciben información cutánea no reciben ni información kinestésica, ni información orgánica, ¿sí? Kinestésica sí, porque viajan bastante juntas, ¿sí? Pero las que reciben información referida al tacto, al movimiento, no procesan información referida al dolor o referida a la temperatura, y así. Es decir, las neuronas de las áreas primarias, según la ley de la estructura jerárquica, de la especificidad modal decreciente, son neuronas muy especializadas. Por eso sabemos, cuando la información llega ahí, que algo está llegando a nuestro cuerpo, ya sea en el interior, ya sea a nivel de los músculos y articulaciones, o ya sea a nivel cutáneo, pero todavía no sabemos ni siquiera a qué nivel está llegando. Sabemos que algo nos está llegando, por eso se producen las sensaciones, por eso la jerarquía que tienen estas áreas primarias es muy pequeñita. En cuanto a la lateralización, acordémonos que en esta segunda unidad funcional propuesta por Luria decíamos que las áreas primarias no estaban lateralizadas. ¿Por qué? Porque si bien hemos dicho que las áreas primarias del lóbulo parietal derecho reciben información principalmente de la parte izquierda del cuerpo, y al contrario, las áreas primarias del lóbulo parietal izquierdo reciben información principalmente de la parte derecha del cuerpo, también reciben de la parte ipsilateral, es decir, de la misma parte, el área primaria del lóbulo parietal derecho recibe información de la parte derecha del cuerpo también,
aunque en menor cantidad, y el área primaria del lóbulo parietal izquierdo recibe información de la parte izquierda del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que aunque no es exactamente la misma información la que recibe el área primaria del lóbulo parietal derecho e izquierdo, reciben información muy similar. Porque a ambas áreas llega información de los dos lados del cuerpo. Eso decíamos que, por eso decíamos que no estaban lateralizadas, porque si una llegara a lesionarse, el funcionamiento de la otra seguiría permitiendo la entrada de información, tanto cutánea como somestésica, tanto cutánea, perdón, como kinestésica, como orgánica, de ambas partes del cuerpo. De ahí, del área primaria donde se producirían las sensaciones somestésicas, la información llega al área secundaria. El área secundaria es donde se produce la Gestalt, recordemos. Entonces, en este área ya, siguiendo a Luria, diríamos que las neuronas de la área secundaria siguen especializándose en procesar únicamente información de tipo somestésico, información cutánea, información propioceptiva o kinestésica e información orgánica o interoceptiva, pero mientras sea de este tipo de información somestésica, que no sea ni visual ni auditiva, puede empezar a procesar las características generales. Es decir, aquí ya empiezas, ¿se acuerdan? Era el lugar donde se producían las percepciones, y aquí ya podemos empezar a reconocer si lo que estamos sintiendo viene de nuestro interior, o viene de la parte cutánea, si es frío, si es calor, si es dolor, si es tacto, aunque todavía no podamos nombrarlo. Acuérdense que, siguiendo a Luria, en las áreas secundarias todavía no se produce la náusea. La percepción consistiría en procesar ya la información sensorial que viene de las áreas primarias como un todo, pero procesarla como un todo, pero siempre moviéndonos dentro de la modalidad sensorial somestésica, es decir, empezar a procesar la información y empezar a comparar con información somestésica que tengamos, si eso ya lo hemos sentido antes, si eso ya lo hemos tocado antes, o lo hemos tactado antes, o hemos sentido ese cambio de temperatura antes, pero todavía no podemos nombrarlo. Para simbolizarlo, para poder decir, tengo un picor en el antebrazo derecho, es decir, para poder simbolizarlo, tenemos que llegar recién a las áreas terciarias. En las áreas terciarias, acuérdense que eran las áreas de solapamiento, donde se juntaba ya información procedente tanto del lóbulo parietal como del lóbulo temporal, occipital e incluso del gusto y del olfato, llega información ahí. Y de esa manera nosotros ya podemos conceptualizar, ya podemos simbolizar. Acuérdense que, siguiendo la ley de la estructura jerárquica, las áreas secundarias eran un poco más jerárquicas que las primarias, porque ahí ya se producían las percepciones. Las neuronas, que son de una especificidad modal más baja que las áreas primarias, pero siguen teniendo una especificidad modal sensorial, somestésica en este caso, ya nos permitían comparar la información y empezar un reconocimiento de la misma en comparación de la información previa que teníamos, que habíamos adquirido por estas vías sensoriales, ¿sí? Pero todavía no podíamos nombrarla. Y en lo que respecta a la lateralización progresiva, acuérdense que las áreas secundarias ya estaban lateralizadas. Eso significa que todo lo que tiene que ver con el procesamiento holístico va a ser procesado más bien por las áreas secundarias del lóbulo parietal, mientras que todo lo que requiera de un procesamiento más analítico va a ser procesado más bien por las áreas secundarias del lóbulo parietal izquierdo, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver más con procesar información emocional, procesar información de las partes de mi cuerpo, procesar información de
vamos a ir viendo que en las áreas terciarias se va a ir armando lo que un esquema corporal, bueno, todo lo que tiene que ver con el esquema corporal va a tener más que ver con un procesamiento holístico, entonces tiene que ver más con el hemisferio derecho. Mientras que la parte izquierda lo que me va a permitir es orientarme, por ejemplo, distinguir izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, todo eso que tiene que ver a una organización espacial, pero que requiere secuenciación, por lo tanto lo va a procesar más el área secundaria y terciaria, que también está lateralizada del lóbulo parietal izquierdo. Bien, como vemos, lo que serían las áreas primarias, secundaria y terciaria del lóbulo parietal, el procesamiento, si bien en este caso es somestésico, sigue la misma regla que seguía en el lóbulo occipital y en el lóbulo temporal. Pero aquí tenemos que hacer una parada en lo que serían las áreas terciarias. ¿Por qué? Porque si bien las áreas terciarias son áreas de solapamiento, es decir, como hemos dicho, son áreas muy jerárquicas, ¿sí? Donde la especificidad modal es nula, por lo que las neuronas pueden procesar información procedente de muchos lugares, es decir, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, de la propioceptividad de los órganos internos, pero también procesan información mnésica, información emocional, y están lateralizadas en función de que el análisis requiera de un procesamiento más analítico o más holístico, es necesario hablar un poquito porque, insisto, si bien las áreas terciarias son comunes a los 3 lóbulos, es como que la primacía de estas áreas de solapamiento se la lleva el lóbulo parietal. Es decir, nosotros hemos hablado de áreas terciarias en el lóbulo occipital, hemos hablado de áreas terciarias en el lóbulo temporal, pero cuando se habla de las áreas terciarias o de solapamiento, generalmente se habla desde el lóbulo parietal. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver después, que tiene que ver con que, como son áreas de conocimiento, para que yo conozca visualmente, para que yo conozca auditivamente, para que yo simbolice, lo primero que me tengo que conocer es a mí mismo. Y eso, para conocerme a mí mismo, necesito desarrollar lo que sería mi esquema y mi imagen corporal. Por eso vamos a centrarnos un poquito ahora a hablar de las áreas terciarias, un poquito más aquí, pero insisto, son áreas terciarias que son comunes, por lo tanto, serviría, es el lugar donde se solapa lo parietal con lo temporal, con lo occipital. Como ven ahí, las áreas de solapamiento, parieto, temporo, occipital, serían las áreas 39 y 40 de Brodmann, ¿se acuerdan? Esas áreas que nosotros habíamos dicho que Brodmann había dividido la neocorteza en varias zonas en función de que predominaran las capas 1, 2, 3, 4, 5 o 6 de la corteza. En estas zonas, por supuesto, van a predominar de las capas sensoriales. Seguimos dentro de la segunda unidad funcional, por lo tanto van a seguir predominando áreas, neuronas de las capas 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Estas áreas terciarias dice aquí únicamente formadas en el hombre. No es que estén únicamente formadas en el hombre. Si nosotros vemos algunos primates superiores, también tienen formadas estas áreas terciarias, pero en el ser humano son las únicas donde están mielinizadas. Por eso, eso tiene que ver con que se relaciona con la conceptualización, con la simbolización, y como el lenguaje es propio del ser humano, entonces es normal que en otros animales, aunque estén las neuronas, estén mielinizadas, no se realicen conexiones neuronales con ellas y por lo tanto esta zona no esté muy desarrollada. Estas áreas terciarias ya hemos ido viendo con Luria que maduran más tarde, es decir, lo esperable es que primero nazcamos con las áreas primarias de los 3 lóbulos de la segunda unidad funcional bien mielinizadas y funcionales, se vayan mielinizando las secundarias y las terciarias en nuestra interacción con el medio y formándose nuevas conexiones neuronales. Pero recuerden que a nivel de ontogenia, lo esperable, fisiológicamente hablando, y siguiendo a Luria,
es que más o menos podamos decir que estas neuronas, biológicamente hablando, estarán como preparadas o mejor preparadas después de los 12 años. Concretamente, se llega a hablar que estas áreas terciarias de la segunda unidad funcional, estas áreas terciarias de la segunda unidad funcional, aunque estemos centrándonos en el lóbulo parietal, son también occipitales y temporales, son la última en madurar y las primeras en degenerarse. Vamos a ver que muchas de las funciones que ocurren aquí, como por ejemplo el cálculo mental, o por ejemplo la organización izquierda-derecha, hay personas que les cuesta desarrollarlo y a niños muy pequeños todavía no pueden trabajar muy bien la izquierda, la derecha, no pueden trabajar muy bien el por delante de, por detrás de, es decir, es un proceso madurativo y ya veremos que muchos de nosotros son la última capacidades o funciones que fuimos adquiriendo en el desarrollo madurativo y son algunas que cuando empezamos a envejecer empezamos a perder, ¿sí? Personas que, por ejemplo, dicen, yo siempre he sabido perfectamente derecha e izquierda y ahora es como que, personas de bastante edad, es como que me desoriento, si lo pienso bien me sale, pero me desoriento. Bueno, eso es normal, porque son las primeras, la última en madurar y las primeras en degenerarse. Como decíamos, empiezan a ser completamente operativas porque terminan su mielinización después de los 7 años y decíamos que vamos a hablar especialmente de ellas porque aquí es donde se forma el esquema corporal, la imagen corporal y algo muy importante para el aprendizaje como es la potencialidad corporal. Nosotros decíamos antes de entrar a ver cada uno de estos conceptos, quiero explicar por qué se ubican aquí, aunque son áreas de solapamiento que podíamos hablar de ellas tanto cuando hablamos de la visión como cuando hablamos de la audición. El esquema corporal, nosotros vamos a ver que es el conocimiento de las partes de mi cuerpo, es decir, es adquirir la habilidad de saber que tengo 2 pies, 2 piernas, 2 brazos, un tronco, un cuello, y eso lo vamos adquiriendo con la edad, ¿sí? Y una vez adquirido el esquema corporal, que va a ser conocer las partes de mi cuerpo y organizarlas, ubicarlas con respecto a ellas mismas, con respecto al cuerpo mismo y con respecto al ambiente que nos rodea, nosotros vamos a poder crear una representación mental nuestra lo más adecuada posible. Cuando ya tengamos el esquema corporal completo, conozcamos las partes de nuestro cuerpo completa, nosotros vamos a poder, conforme vayamos conociendo cada vez más nuestro esquema corporal, vamos a poder ir creando una imagen mental nuestra más completa que me va a permitir a mí, esa imagen corporal, me va a ir permitiendo imaginarme a mí en determinadas situaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con el aprendizaje? De ahí pasamos a la potencialidad corporal, que significa que cuando yo ya me puedo imaginar haciendo determinadas cosas, no tengo que poner el cuerpo en el aprendizaje, no tengo que alargar el brazo para ver si llego a un objeto que está lejos, porque ya sé, en base a mi imagen corporal, que mi brazo no va a poder llegar hasta ese objeto, ¿sí? Entonces, eso ya implicaría que yo no tengo que manipular tanto el ambiente, interactuar tanto con el ambiente para poder aprender y por eso puedo no poner el cuerpo en el aprendizaje. Pero para llegar a eso hemos necesitado de poner mucho el cuerpo en el aprendizaje para poder crear nuestro esquema corporal y nuestra imagen corporal. Vamos a ir viendo cada una de ellas, los conceptos, porque son fundamentales. Yo no puedo, son fundamentales cuando hablamos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender aprender algo que viene de fuera si primero no distingo lo que hay fuera
de mí mismo. Lo primero que tengo, lo tenemos tan incorporado que por ahí nos resulta un poco extraño, pero primero tengo que reconocerme a mí mismo como ente independiente del contexto en el que estoy para poder aprender qué es lo que ocurre en el ambiente. Y esto es lo que se consigue con el esquema corporal, la imagen corporal, que luego me dará lugar a la potencialidad corporal. Vamos a ver el esquema corporal. Si seguimos la definición de Deleuze, no sé si se pronuncia así, pero dice la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o de movimiento, en función de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Es decir, es lo que yo les decía que es el conocimiento de las partes de mi cuerpo y cómo se organizan entre ellas, saber que un brazo están por encima de las piernas, saber que el cuello está por encima de los hombros, saber que la cabeza está por encima del cuello, etcétera. Es decir, la organización de las partes primero conocer las partes de mi cuerpo, después organizarlas en base a ella y después organizarla en base al contexto en el que estoy. Por ejemplo, saber que mi tronco está por detrás de la mesa, que mi espalda está por delante de la silla. Para que yo vaya creando mi esquema corporal, nosotros no nacemos con él, sino que necesitamos ir creando. Por eso se arma en las áreas terciarias, porque son conceptos. Mi esquema corporal es un concepto que va a requerir de procesar tanto información auditiva como información propioceptiva, como información interoceptiva. ¿Sí? Es decir, requiere de información que viene del exterior y de mi propio cuerpo. Para que se vaya creando el esquema corporal, yo siempre pongo aquí de ejemplo los jardines de infantes. Si nosotros vamos a jardines de infantes, jardín maternal, antes de los 4 años, ¿sí? En la salita de 2, salita de 3, incluso también en la salita de 4, ¿qué es lo primero que se empieza a trabajar en los chicos? Por supuesto, la emocionalidad, pero junto con la emocionalidad, lo primero que empiezan a trabajar las maestras jardineras son el esquema corporal. ¿Y cómo lo empiezan a trabajar? Lo empiezan a trabajar desde muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos son las canciones, ¿sí? Por ejemplo, las canciones de muevo las manitas que Dios me dio, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Las señas lo que le dicen, mientras están diciendo muevo las manitas, le están pidiendo que muevan estas cosas que tienen aquí, ¿sí? Y al mismo tiempo le están diciendo manitas y los chicos se las están mirando. Eso es lo que le va a permitir a los chicos ir alcanzando el concepto de mano y la ubicación. Pero fíjense, la información viene desde los propios sectores. ¿Por qué? Porque estoy moviendo las manos, con lo cual los músculos, los tendones y las articulaciones me están diciendo en mi grupo en mi cuerpo, dónde estarían esas cosas que a nivel auditivo me están diciendo que son manitas. Y a nivel visual estoy viendo que son estas cosas que tengo aquí, que tienen como 5 cosas que se alargan después. Vean que lo que estamos haciendo, lo que se hace con esos juegos, yo pongo eso como ejemplo, pero hay otros muchos, dibujamos, tocamos la espalda del compañero, con todos esos juegos donde nos van diciendo las partes del cuerpo, lo que vamos haciendo es recibir información tanto auditiva como kinestésica, como propioceptiva o kinestésica, como cutánea y visual, que me va a mí ir solapando toda esa información en las áreas terciarias y me van a permitir ir adquiriendo el concepto de las partes de mi cuerpo.
Este esquema corporal, como he dicho, es ir adquiriendo las partes del cuerpo e ir organizándolas, cómo se organizan entre ellas y cómo se organiza con respecto al ambiente que nos rodea. Por eso es que el esquema corporal, como tiene que ver con lo visual, con lo somestésico, con lo auditivo, requiere de que la información sea procesada en el área terciaria. Una vez yo voy creando mi esquema corporal y voy conociendo las partes de mi cuerpo, dónde están y las voy organizando, les decía que yo ya empiezo a poder ir imaginándome, teniendo una imagen de mí en mi cabeza, al ir conceptualizándome. Esa imagen es mucho más simbólica. Como ven, la imagen corporal se construye a partir del esquema corporal. Y la definición sería la interiorización del propio cuerpo o que la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente en base a las vivencias que tiene del propio cuerpo. Esta imagen corporal es un proceso lento, que se va construyendo a la par, conforme vamos creando nuestro esquema corporal, vamos creando una imagen corporal nuestra, y que más o menos a los 11, 12 años se espera que ya esté conformada. Pero fíjense que a los 11, 12 años, cuando ya tenemos nuestra imagen corporal más o menos armada, nos podemos representar mentalmente y entonces representando mentalmente ya podemos pensarnos a nosotros mismos actuando sobre el medio. Generalmente es el momento que las niñas, un poco más tarde los niños, pero cambiamos, nuestro cuerpo cambia. Nuestro cuerpo llega a la pubertad y se producen cambios. Entonces, esa imagen corporal que yo tenía va a ir teniendo que sufrir modificaciones. Sigo teniendo las mismas partes de mi cuerpo, pero esas partes van sufriendo modificaciones. Los pechos se agrandan, las caderas se hacen más redondas, las piernas se estiran, adelgazo o engordo. Bueno, todos esos cambios yo tengo que ir procesándolos. Ese cambio en la pubertad es muy grande, pero a lo largo de toda la vida nuestro cuerpo va cambiando. Conforme vamos madurando, conforme vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Eso significa que esta imagen corporal, si bien se puede esperar que ya a los 11, 12 años la tengamos armada y podamos pensar, ¿no? Podamos representar nuestro propio cuerpo, nuestra imaginación, nuestro propio cuerpo va cambiando. Y al cambiar, nuestra imagen, la imagen de nosotros mismos tiene que cambiar. Yo le comentaba a una compañera hoy en clase de consulta. Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años pesaba 45 kilos, es decir, era re delgadita. Y luego he tenido que ir cambiando conforme he ido adquiriendo kilos, he tenido que ir cambiando mi imagen corporal en base a esos cambios corporales que yo estoy teniendo. Lo mismo nos ocurre a todos tenemos cambios corporales. Bueno, entonces, la imagen corporal entonces se asienta sobre el esquema corporal. Primero tenemos que adquirir el conocimiento de las partes de nuestro cuerpo y cómo se organiza, para luego, una vez conocido esto, ir imaginando, ir haciendo una representación mental de esas partes de nuestro cuerpo. Concretamente, Piaget proponía como 3 periodos importantes en la creación del esquema corporal y, por lo tanto, de la imagen corporal. Entre los 0 y los 3 años, que denominaba cuerpo vivido, donde, bueno, si ustedes ya han estudiado a Piaget, es la etapa sensoriomotora, ¿sí? Es un momento en el que el chico todavía no diferencia al yo del mundo que lo rodea. Es decir, cuando nosotros nacemos, fíjense que los bebés, que son muy chiquitos por ahí, tienen mucho apego al adulto con el que más están. Y cuando, por ejemplo, ese adulto lo deja o ese adulto se lo da a otro adulto, el niño llora. Y uno dice, uy, se malcrió porque lo están acostumbrando a los brazos. En realidad,
cuando un niño de pocos meses está mucho tiempo con un adulto, el chico todavía no se diferencia al adulto de sí mismo, es como que el adulto es una continuidad de sí mismo, y entonces esa separación física de esa persona adulta es como si lo separaran de parte de él mismo. Eso significa que entre los 0 y los 3 años, al principio el chico no va a diferenciar el yo del mundo que lo rodea, pero necesitamos ir dejándolo, ir apartándonos, ir dejándole cada vez más espacio por mucho que el chico llore, porque es necesario que el chico empiece a tener empiece a diferenciarse de los adultos que le rodean o de los cuidadores. Luego lo mismo ocurre con los muñecos. Ustedes verán que un chico de 2 hasta de 3 años, si le dicen presta tu muñeco, por ahí es como ese muñeco, sobre todo si es el llamado muñeco de apego, que es como parte de ese chico. Quitárselo no tiene un dolor físico, pero tiene un dolor emocional. ¿Cómo me van a quitar a este trapito, si este trapito es parte mía? Y cuando tú lo dices, déjalo ahí que lo voy a lavar, el chico se angustia porque todavía no diferencia bien su yo de los elementos que lo rodean. Es necesario que el chico vaya adquiriendo su identidad. ¿Y cómo la va adquiriendo? Reconociéndose que él es una persona que tiene dos ojos, una boca, una nariz, 2 manos, 2 brazos, un tronco, etcétera. Poco a poco va a ir, y eso lo va a ir diferenciando de los objetos que lo rodean. Entre los 3 y los 7 años, según Piaget, estaría la etapa del cuerpo percibido, donde el chico comienza a tomar conciencia ya de su propio cuerpo, ya tiene bastante bien, a los 3 años todavía no, pero conforme vamos avanzando, de 3 a los 7 años, sobre todo 3, 4, 5, en el periodo inicial, hemos dicho que los profesores trabajan mucho, los maestros de jardineros trabajan mucho con el esquema corporal para que se vaya creando este esquema corporal y el chico comience a tomar conciencia de su propio cuerpo. Hasta tal punto que más o menos 5 o 6 años el chico ya tiene un buen esquema corporal y aparece la lateralidad. Acuérdense que el 5, 6, 7 años el cuerpo calloso terminaba de mielinizar y el chico ya iba a predominar la sensibilidad y la motricidad, iba a captarla o a ejecutar mal con la parte derecha del cuerpo o con la parte izquierda. Y luego, entre los 7 y los 12 años, ya venía el momento del cuerpo representado. Entre los 7 y los 12 años, donde a los 7 años más o menos ya tenemos el esquema corporal completo, empieza a tomar como más fuerza, si bien ha ido acompañando todo el proceso evolutivo, la imagen corporal. Los chicos de 3 años ya se pueden imaginar, pero se imaginan en su cabeza conforme es su esquema corporal, todavía es muy burdo. A los 7 años, cuando ya tienen el esquema corporal, o deberían de tenerlo, porque esto no es automático, esto depende de la interacción con el medio, depende del aprendizaje, depende de la información que nosotros le vayamos proporcionando y de la interacción con el medio y de la entrada por la información auditiva, visual, somestésica, y que vaya creando ese esquema corporal. Se espera que más o menos a los 7 años ya lo tenga bien armado y a partir de ahí es como que su imagen corporal se va a ir perfeccionando, aunque, insisto, esa imagen corporal se tendrá que ir modificando en base a las modificaciones que vaya teniendo su cuerpo a lo largo de la vida. Una manera muy rápida o clara de ver cómo va el chico con el esquema corporal es a través de los dibujos, ¿sí? A través de los dibujos uno puede ir viendo si cómo va integrando este chico o esta chica las partes del cuerpo y si ya tiene el esquema corporal armado o no. Fíjense, más o menos estos son dibujos de chicos de diferentes edades. Fíjense a los 2 años.
A los 2 años, este dibujo puede significar, digo, lo tomé como ejemplo, no sé si significa eso, pero puede significar que tú le pidas a un niño, dibuja a papá, y dibuja a mamá, y dibújate a ti, y dibuja al perrito. Y vean que no hay una diferenciación. En este chico ya hay alguna diferenciación en el sentido que capaz que el papá es rojo, la mamá es azul, el perrito es verde y él es amarillo, ¿sí? Pero fíjense que están todos juntos, no hay una diferenciación, no hay un límite entre unos individuos y otros. Capaz que si lo hubiéramos tomado al año, ni siquiera utilizaba diferentes colores para diferentes personas, ¿sí? Todos son la misma cosa y en su mente todos son una unidad, y no hay diferencia entre papá, mamá, perrito y él o ella. Si nosotros trabajamos con su esquema corporal, le vamos enseñando sus manitas, su bracito, los dientes, los ojitos, lo vamos haciendo que se dibuje, lo vamos haciendo que cante canciones y trabaje, lo vamos ejercitando con educación física o expresión corporal, ese niño va a ir adquiriendo poco a poco las partes. ¿Y qué va a ir adquiriendo? Lo que más utilice. Por ejemplo, este dibujo de aquí es de un chico de 3 años. Este dibujo de un chico de 3 años parecen flores, pero no son flores, son personas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que capta? Es una cabeza con salientes y un tronco. Y ese es papá, ese es mamá, y ese es el chico, ese es el perrito. Vean que lo que ve es una cabeza, un tronco y unos salientes. Hay chicos que no, que dibujan los famosos cabezones. Los famosos cabezones es un círculo con 2 ojos salidos de ese círculo. ¿Por qué? Porque lo que el chico primero capta es que él está aquí, él es esto, ¿sí? Ve y piensa, ¿sí? Entonces lo primero que capta es la cabeza y los ojos, y eso es lo primero que capta de su esquema corporal y luego le va incorporando nuevos elementos. Fíjense, si nosotros seguimos trabajando, este chico de 4 años, fíjense que ya varía. Hay un tronco también y hay extremidades, pero fíjense, ya están los 2 bracitos, las 2 piernas, todavía no dibuja los pies, pero ya dibuja orejas. Este chico parece que trabaja mucho con lo auditivo. Los ojos son más chiquititos, las orejas son más grandes, trabaja mucho con la audición. Ya está papá, está mamá, está él, está el hermanito. Bueno, en realidad aquí parece que estaba dibujando Caperucita Roja, ¿sí? Pero quiero decir, si seguimos con el dibujo de papá, mamá, el manito y perrito, ¿sí? Y capaz que este de aquí es el perrito. Pero fíjense que ya aparecen más elementos, ya sabemos, y fíjense, esta cosita de aquí es el cabello, cabello, cara, ya tiene ubicado en los ojos, la boca, la nariz aún no, las orejas sí, el cuello no hay, aparece un tronco, aparecen las extremidades, las manos, los brazos y las piernas, pero no las manos, perdón, no las manos ni los pies. Bueno, un chico de 5 años, donde ya se empieza a ver como mucho más detalle, no se ve muy bien este dibujo, pero se empieza a ver como mucho más detalle, aparece una gran diferenciación entre el cabello, que aquí no estaba muy bien armado, la cara, ya aparece la nariz, aparece el tronco y los pies separados. Y aquí un chico de 6 años aparece ya con una gran cantidad de detalles, ¿sí? Aparecen los dedos de la mano, aparecen los pies bien diferenciados, aparecen detalles como el cuello. Y a los 7 años, fíjense, aquí está bastante bien, bien localizado todo lo que es cabello, cabeza, ojos, nariz, boca, orejas, cuello, hombros, tronco, brazos, manos, piernas, pies, está muy bien ubicado. Más o menos a esa edad, a los 7 años, ya tiene que estar conformado todo el esquema corporal. Y decíamos, si bien la imagen corporal se iba adaptando, es decir, lo que ellos dibujan es lo que ellos más o menos se representan. Si
el chico se dibuja así, más o menos en su mente se representa así. Si el chico se dibuja así, más o menos en su mente se representa así. Lo cual quiere decir que a los 7 años, cuando la imagen corporal ya está completamente armada, ya podemos empezar sobre una base sólida de las partes de nuestro cuerpo y la ubicación que tiene en el espacio, organizándose entre ella y con el espacio que le rodea, más perfecta va a ser nuestra imagen corporal. ¿Y por qué es importante tener una buena imagen corporal? Porque hemos dicho que eso tiene que ver mucho con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando fíjense cómo son los chicos pequeños. Los chicos pequeños todo lo manipulan, lo agarran, lo tocan, meten los dedos en el enchufe, se llevan las cosas a la boca, ¿sí? Conforme nosotros vamos interactuando con el medio y vamos creando nuestro esquema corporal, va creándose nuestra imagen corporal. Y conforme nuestra imagen corporal es más desarrollada, nosotros ya no vamos a necesitar ir interactuando tanto con el ambiente para aprender, porque conforme tengamos una imagen corporal nos vamos a poder ir imaginando nosotros en situaciones de aprendizaje. Entonces, conforme un nene de 2 años le dicen no metas los dedos en el enchufe, e igual si no tienes cuidado lo mete, ¿sí? Un nene de 5 años ya se puede imaginar qué puede llegar a ocurrir si mete los dedos en el enchufe, ¿sí? Es decir, la potencialidad corporal que hemos dicho que va a ir mejorando conforme mejore la imagen corporal y que por lo tanto va a ser mejor si hemos tenido un buen desarrollo de la esquema corporal y de la imagen corporal, la potencialidad corporal va a ser mejor después de los 12 años, va a ser la posibilidad de excluir el cuerpo en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al tener una imagen mental mía ya me voy a poder, no voy a, como este chico, no voy a necesitar saltar para saber que me voy a caer, ¿no? Si hay un espacio entre una piedra y otra, cuando yo todavía no tengo una buena imagen corporal mía y no sé las potencialidades que tengo, yo voy a intentar saltar y por ahí me caigo. Cuando ya tengo una buena imagen corporal mía, ya puedo imaginarme y diciendo, no, mi cuerpo, mi fuerza no me da para saltar de esta piedra a la siguiente y por lo tanto no voy a aprender a base de caerme, sino que ya puedo ir preveyendo algunas situaciones. ¿Esto que me va a permitir, conforme vaya teniendo una imagen corporal más asentada, me va a ir permitiendo aprendizajes más abstractos y pasar, según Piaget, al periodo de las operaciones formales, con aprendizajes que ya no necesariamente tengan que ser sobre objetos cercanos que yo pueda manipularlo, sino que puedan ser sobre objetos imaginarios donde yo me imagine en mi mente cómo trabajaría con ellos. Bien. Entonces, vean que es muy importante crear un esquema corporal, ¿sí? Primero que me identifique, que haga que se desarrolle mi identidad como persona independiente a otras personas u otros objetos que me rodeen, y que me va a permitir crear una imagen mental mía que con el tiempo me va a ir permitiendo tener aprendizajes cada vez más complejos, porque no necesariamente todo lo voy a tener que poner en ensayo y error empíricamente, sino que al tener una imagen corporal ya me puedo ir imaginando en situaciones cada vez más abstractas e ir adquiriendo conceptos cada vez más abstractos. Bueno, como les decía, esto tiene que ver con el aprendizaje, ya que con otros dos aspectos que vamos a ver en el tema 2.4, que son el sistema postural y el equilibrio, van a ir haciendo que el aprendizaje cada vez sea mayor. Nosotros no traemos al mundo un esquema corporal ni una imagen corporal. Nosotros tampoco traemos al mundo una postura. Si nosotros cuando nacemos no somos capaces de quedarnos sentados o de empezar a caminar. Son aspectos que vamos a tener que ir aprendiendo a lo largo de la vida, pero que van a ser fundamentales porque primero tengo que conocerme a mí mismo para poder
pensar en qué pasa en el mundo que me rodea. Y después, una vez para poder pensar e interactuar con el mundo que me rodea, voy a tener que tener un sistema postural que me permita interactuar con él y un equilibrio que no me haga que constantemente me esté cayendo y no pueda interactuar. Bueno, estas tres cosas, el esquema corporal, el equilibrio útil y el sistema postural, me va a ir permitiendo cada vez más utilizar más objetos, ir trabajando, ir actuando con el medio externo y que cada vez, en vez de ir siempre, trabajar fijando mi atención sobre un objeto, las dos partes de los dos hemisferios izquierdo y derecho, ir trabajando, por ejemplo, agarrar la botella de agua y agarrar otra cosa, el vaso de agua y agarrar otra cosa con la otra mano, me va a ir permitiendo independizar las dos partes de mi cuerpo para poder así interactuar más con el ambiente. Va a ser fundamental para ir aprendiendo el lenguaje, para fomentar la creatividad y llegar, como hemos dicho, desde el esquema corporal a la imagen corporal y de ahí a la potencialidad corporal, permitiéndome aprendizaje cada vez más abstracto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense que estamos hablando, estos son áreas terciarias, si bien la estamos hablando dentro del lóbulo parietal, porque principalmente hemos dicho, si bien necesita de la visión, necesita de la audición, esta creación del esquema corporal, se asienta sobre la propioceptividad, y la propioceptividad hemos dicho que era procesada a través del lóbulo parietal. Bien. Este lóbulo parietal, una vez que hemos visto el lóbulo parietal, cómo hace el procesamiento, y no hemos detenido un poquito en hablar de esta imagen, de este esquema y esta imagen corporal, que son fundamentales porque son la base de cualquier aprendizaje posterior, vamos a hacer como en otras ocasiones, que hablar de las patologías. Es muy complicado. Vean que si uno busca patologías asociadas a lesiones en el lóbulo occipital, hay muchísimas, hay muchos ejemplos. En el lóbulo temporal ya hay menos, y en el lóbulo parietal, si bien las patologías pueden ser de muy diversa índole, cada vez hay menos. ¿Sí? Hay menos ejemplos. Por lo tanto, si bien les puse algunos ejemplos de agnosia auditiva y de agnosias visuales en el aula virtual, no encontré ejemplos claros de agnosias vinculadas a daño en los lóbulos parietales. Pero siguiendo el mismo esquema que en los casos anteriores, podemos decir que va a ser muy diferente, siguiendo la ley las leyes de Luria que propone para el funcionamiento de las áreas, va a ser muy diferente hablar de áreas de daño en las áreas primarias, unilaterales o bilaterales, o de daño en las áreas secundarias y terciarias. Nosotros habíamos dicho, bueno, aquí tienen una imagen del lóbulo parietal que es un poco diferente, no está dividida en áreas primarias, secundarias y terciarias, pero podríamos decir que aquí, esta que está en rojito, sería las áreas primarias, lo que sería esta más azulita por aquí serían las áreas secundarias, y las áreas terciarias vendrían a ser en esta donde se junta el temporo parietal y el occipito parietal. Estas que están aquí un poquito más gris, un azul más oscuro y en verde serían las áreas terciarias, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros nos lesionamos las áreas primarias que se acuerdan no estaban lateralizadas? Si nosotros nos lesionamos una sola área, es decir, por ejemplo, el área primaria del lóbulo occipital, parietal derecho, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener alteraciones en la sensibilidad. Puede ser dependiendo si es en una zona que tiene que ver más con los receptores cutáneos o propioceptivo, alteraciones en la sensibilidad propioceptiva. Dependiendo de la magnitud, por ejemplo, si yo me lesiono esta área, ¿sí?, concreta de aquí, del lóbulo parietal, del área primaria del lóbulo parietal izquierdo, a lo mejor lo que pierdo es la sensibilidad cutánea de esta parte de la cara. ¿Se acuerdan que ahí el homúnculo decía que eran lugares donde estaban implicados en la captación de la recepción sensorial
de los receptores que vienen de la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me lesiono ahí, lo que voy a perder a lo mejor es un poco de sensibilidad de la piel, de esta parte derecha de la cara, o a lo mejor si los movimientos no voy a ser capaz de captar tan bien si estoy haciendo o no movimientos con esta parte derecha de la cara, y puede ser que incluso tenga algunos movimientos sin darme cuenta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es muy difícil que no me dé cuenta, o es muy difícil que no tenga la sensibilidad de esta parte de la cara, porque acuérdense que en el área primaria del lóbulo parietal derecho también recibía información sensorial de esa parte de la cara. Por lo tanto, la información sensorial va a seguir llegando. En todo caso, se pierde un poquito la sensibilidad del lado contralateral. Si la lesión es masiva y me lesiono toda el área primaria del lóbulo parietal izquierdo, bueno, voy a tener menos sensibilidad cutánea y propioceptiva de la parte derecha del cuerpo, pero voy a seguir recibiendo información sensorial y cutánea de esta parte derecha porque no estaba lateralizada. Para que yo no reciba sensibilidad, fíjense que nosotros hemos hablado de ceguera central y sordera central. Eso ocurría cuando las vías sensoriales, los órganos receptores y las vías sensoriales visuales o auditivas estaban perfectos, pero estaban lesionadas las áreas primarias, que era por donde entraba la información, las áreas primarias del lóbulo occipital, si estábamos hablando de información visual, o las áreas primarias del lóbulo temporal, si estábamos hablando de información auditiva, y al estar lesionadas las áreas primarias de ambos hemisferios, en estos lóbulos la información no podía entrar. Lo mismo ocurre aquí. Si nosotros, que es muy raro este tipo de lesiones, nos llegáramos a lesionar masivamente las áreas primarias, tanto del lóbulo parietal derecho como del lóbulo parietal izquierdo, la información cutánea y la información propioceptiva, para nosotros también la información orgánica, no podría ser procesada a nivel consciente. Entonces, lo que se produciría es un daño, es una insensibilidad. Es muy raro, pero hay casos. Hay un caso de una señora donde es un peligro porque, si bien no tiene ninguna dificultad a nivel motor, sus músculos están bien, su lóbulo frontal está bien, que es donde se organiza y se programa el movimiento, la señora tiene que ir en una silla de ruedas constantemente. ¿Por qué? Porque como no puede saber qué es lo que está haciendo cada parte de su cuerpo en cada momento, porque tiene lesionadas las áreas primarias del lóbulo parietal izquierdo y del lóbulo parietal derecho, la persona, para poder andar, tiene que estar constantemente mirándose los pies. ¿Sí? Si va al izquierdo delante, si va al derecho delante, si va al izquierdo delante. Y no solo eso, sino que además, si encuentra alguna piedra en el camino que implique que tenga que hacer un poco más de fuerza con una de las piernas, se cae al suelo porque sus músculos no les dicen que tienen que hacer más fuerza para poder superar ese obstáculo. No sabe si hace frío, si hace calor. Si un caso que no lo he encontrado para ponérselo, lo busqué, pero no lo encontré, que era muy interesante, una persona que contaba que una vez estuvo a punto de morir porque se había sentado encima de un clavo y no se dio cuenta. Y entonces estuvo sentada porque, como no tienen receptores cutáneos del dolor, o sea, los tienen, perdón, la información se transduce, la información llega, pasa por todas las vías mal localizadas, porque decíamos el dolor es mal localizado, pero sin embargo, como no podía entrar en las áreas primarias, la persona no podía captar, recibir que estaba sintiendo dolor, y casi se desangra. Se dio cuenta cuando vio un charco de sangre y estaba a punto de desangrarse. Es muy rara, y para eso, como les digo, es necesario que haya un daño bilateral. Ya si nos vamos a daños en las áreas secundarias y terciarias, ¿sí? Si nos vamos a daños en la área secundaria del lóbulo parietal,
podemos tener problemas en las alteraciones en la discriminación táctil o si la lesión es más, por ejemplo, si me dan sin verlo, para que yo localice por el tacto objetos que son muy similares, si la lesión, por ejemplo, si me lo dan aquí, acuérdense que la área secundaria ya está lateralizada, entonces puede ser que me lo den para reconocerlo con el área secundaria, con la mano derecha, y la lesión está en el área secundaria del lóbulo parietal izquierdo, entonces yo intento reconocer los objetos que son algo parecidos mediante el tacto y no voy a poder hacerlo, ¿sí? Cuando la lesión es ya más amplia, que llega incluso a ocupar las áreas terciarias, puedo tener lo que se llama una agnosia táctil, ¿sí? A mí me enseñan esto y yo sé que es un vaso, ¿sí? Me dicen cómo se llama, yo le digo vaso, pero me dicen de que lo use, de que cómo usar el vaso, agarrarlo, y no puedo, no sé cómo agarrarlo, no sé cómo usarlo. Eso puede ocurrir por daños en lo que serían las áreas secundarias y, insisto, aquí está contralateral. Si el daño es en el área secundaria del lóbulo parietal izquierdo, no puedo reconocer con la mano derecha. Si el daño es en el área secundaria del lóbulo parietal derecho, no puedo reconocer con la mano izquierda. Y luego está la ataxia parietal. La ataxia parietal tiene que ver con eso que tienen ahí personas que no pueden, como no pueden procesar, para mantenerse en equilibrio, ya vamos a ver en el tema 2.4, que el equilibrio tiene que ver con muchas cosas, pero una de las cosas que me mantiene en el equilibrio es la información cutánea y la información propioceptiva que viene de la planta de mis pies. Como estas personas, al tener lesionada la área secundaria del lóbulo parietal, generalmente esto ocurre cuando el daño es bilateral, derecho e izquierdo. Al tener lesionada esta área secundaria, esta información, por ejemplo, no puedo procesarla y entonces es como que tengo que ir a caminar con las piernas bien abiertas, porque si no es como que pierdo el equilibrio porque me falta esa información que me dice si estoy apoyada, apoyada sobre el suelo o no. Es una de las características de la ataxia parietal. Pero aquí lo que más nos interesa es centrarnos sobre todo en las lesiones de las áreas de solapamiento, en las lesiones de las áreas terciarias. Y aquí sí que hay una clara diferenciación entre si la lesión se produce en el hemisferio derecho o si la lesión se produce en el hemisferio izquierdo. Porque, como decíamos, ya áreas secundarias están lateralizadas, ¿sí? Habíamos dicho que yo no podía discriminar objetos con la mano derecha si el daño estaba en el área secundaria del hemisferio izquierdo, pero si el daño estaba en el área secundaria del hemisferio del lóbulo parietal derecho, no podía reconocer con la mano izquierda. Pero cuando ya hablamos de áreas terciarias, que es algo más simbólico, más conceptual, aparecen lesiones muy interesantes o síndromes muy interesantes y ya muy diferenciado en función si la lesión es en las áreas de solapamiento del lóbulo parietal derecho o del lóbulo parietal izquierdo. Si las lesiones se producen en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, aparecen operaciones como la acalculia, no la discalculia, no confundamos, la discalculia es la incapacidad de desarrollar, porque desde el nacimiento ya se tiene problemas y entonces no se puede desarrollar bien estas áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo y entonces no voy a poder obtener esa cualidad del todo bien, o esa capacidad de calcular del todo bien. La calculia ocurriría cuando la persona sabía calcular antes, no tenía ningún problema, pero después de una patología pierde la capacidad de calcular. ¿Y por qué tiene que ver con el lóbulo parietal? Tiene que ver porque, por ejemplo, los daños en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo hace que yo no pueda reconocer el orden de los números. Para mí, 24 y 42 son lo mismo,
No sé diferenciar que las unidades van en primer lugar, las decenas en segundo lugar, las centenas en tercer lugar. Para mí, 24 y 42 es lo mismo, tienen los mismos números y como no puedo organizarlas espacialmente antes de o después de, eso me impide a mí organizar en unidades, decenas y centenas y realizar cálculos aritméticos, lo mismo la suma que la resta. También las personas que tienen lesiones en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo pueden tener dificultades, como dicen ahí, en las relaciones, en la sintaxis. Por ejemplo, le sería difícil comprender expresiones de Juan es tan grande como María, pero más pequeño que Abel, ¿sí? Es más grande que, menos grande que, más cercano a, menos cercano a. Esas relaciones verbales que implican cantidad o cualidades de tamaño, de distancia, se le dificulta a las personas que en estas áreas terciarias del lóbulo parietal lesionado. Y también en la sintaxis, por ejemplo, esa frase que tienen ahí, el hermano de mi mujer, para las personas que tienen problemas en el área terciaria es lo mismo el hermano de mi mujer que la mujer de mi hermano, ¿sí? Porque no pueden entender frases complejas. Eso tiene que ver también con la afasia semántica. La afasia semántica es la persona entiende bien el lenguaje, pero si la sintaxis es compleja, es decir, como por ejemplo la que estoy utilizando yo ahora para dar las clases, la persona con dificultades en el área terciaria del lóbulo parietal del hemisferio izquierdo es incapaz de comprender cuando implica muchas preposiciones, muchos pronombres, todo eso se le dificulta a este tipo de personas. La fase amnésica ya la vimos un poquito cuando vieron una persona con que tenía dificultades visuales, el tenerlo en la punta de la lengua, es decir, esto sería ya más bien personas que en vez de decir esto es un vaso, diría esto es un objeto donde se puede echar agua y yo puedo beber en él, en vez de decir un vaso, porque tendrían dificultades para encontrar la palabra, para asociar una imagen con con una serie de fonemas concretos que la describan. Y luego están las apraxias. Las lesiones en el área terciaria, en el hemisferio izquierdo, también tienen que ver mucho con las apraxias. Las apraxias concretamente las vamos a ver cuando veamos el aprendizaje de hábitos y destrezas en el tema 4.3, pero no, 4.2. Pero les voy adelantando, las lesiones en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo pueden producir lo que se llama la apraxia ideatoria, que es la incapacidad de los sujetos o la pérdida de la capacidad, mejor dicho, de los sujetos para utilizar objetos que antes sabían utilizar. Por ejemplo, le dan un martillo y a lo mejor la persona hasta es capaz, no tiene afasia amnésica y entonces le dice, porque esto, fíjense que depende mucho de un centímetro más arriba, un centímetro más abajo, la patología puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, aquí en la praxis ideatoria serían lesiones en el área terciaria del lóbulo parietal que me van a permitir, a lo mejor a veces hasta me permiten decir, ¿esto qué es? Un martillo. ¿Y para qué sirve? Hasta me permite explicar a veces para qué sirve, para clavar clavos. Bueno, úselo. Entonces agarra el martillo y empieza a querer escribir con el martillo. O dice, no sé cómo usarlo, pero conceptualmente lo conocía. Es decir, la praxis ideatoria es la pérdida de la capacidad de poder usar objetos frecuentes que antes lo usábamos de manera automática, pero que después de la lesión pierdo la capacidad para usarlos correctamente. Y la apraxia ideomotriz es muy parecida, pero hace referencia a la pérdida de la capacidad de poder usar mi propio cuerpo voluntariamente hablando como para transmitir un mensaje. Por ejemplo, nosotros somos capaces de decir, si yo les digo así, es que todo está bien, o si yo les digo así, es que todo está mal.
hay un montón de gestos que no voy a hacer porque algunos no son muy, se me está ocurriendo algunos que no son para ponerlo en una grabación, pero hay un montón de gestos con los cuales nosotros podemos comunicar. O, por ejemplo, el caso típico que le ponen cuando hablan de apraxia idiomotriz, la señal de la cruz, o si eres católico, entras en una iglesia y como respeto realizan la señal de la cruz. Bueno, todos estos gestos se llaman praxias, que son utilizar nuestro cuerpo para comunicar algo, y son automáticos, muchas veces son automáticos, no, ni los pensamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hay un daño, algunas veces cuando hay daño en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, la persona pierde esta capacidad, sobre todo cuando el daño es en las conexiones entre las áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo y del lóbulo frontal. Pierde esa capacidad de hacerlo espontánea, de hacerlo voluntariamente. Si yo le digo, hazme la señal de la cruz, no sabe, o si yo y antes sabía, si yo le digo, dime ok con las manos, no sabe hacerlo. Aunque si lo deja hacerlo espontáneamente, por ahí le sale. Fíjense que casi todo tiene que ver con aspectos semánticos, con aspectos vinculados a cómo usar objetos, y aspectos vinculados a lo que sería lo lingüístico y el cálculo. Porque todo esto requiere de un procesamiento analítico. Entonces, al lesionarme estas áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo, mis daños se van a ver reflejados en esa parte conductual. Sin embargo, si las lesiones son en el área terciaria, pero del lóbulo parietal derecho, la dificultad va a tener más que ver con el espacio y con la organización espacial y con la organización del esquema corporal, ¿sí? Concretamente, una persona que tenga daño en el área terciaria del lóbulo parietal derecho puede tener lo que se llama anosognosia. Anosognosia es, por ejemplo, estas personas que tienen daño en la área terciaria del lóbulo parietal derecho, es posible que ignore la parte izquierda del cuerpo. Eso es lo que se llama falta de atención relativa a una parte del cuerpo. Es decir, personas que le dicen, levántame tu mano derecha, la levantan, y ahora levántame tu mano izquierda, y vuelven a levantar la derecha. Entonces le dice, vuelve, pero levántame la izquierda. Y hasta que no le insiste mucho, no miran y dice, como diciendo, tengo una parte izquierda. Bueno, eso es la falta de atención relativa a la parte izquierda, a la parte del cuerpo, que suele ser la parte izquierda. ¿Por qué? Porque el daño está en el área derecha, en la parte derecha del cerebro, ¿sí? Y el daño, la manifestación suele ser en el lado contralateral. Son personas que por ahí se peinan la parte derecha del cabello, pero no se peinan la izquierda, se pintan una parte del cuerpo, de la cara, pero no se pintan la otra, eso ya en su máxima expresión. Relacionado con eso podría estar una cosa que se llama apraxia del vestir, que es la pérdida de la capacidad para vestirse. Esas personas son capaces de, si tienen un maniquí delante, lo visten, pero si le dicen vístete, se ponen, por ejemplo, una campera y se la dejan la parte derecha puesta, pero la parte izquierda ni se molestan en meter el brazo. ¿Por qué? Porque tiene una falta de atención a esa parte del cuerpo. A veces esa falta de atención lo lleva hasta el extremo de que le dicen, sí, ¿por qué no mueven la mano izquierda? Y dicen, no, pero si yo no, a mí no me pasa nada en la mano izquierda, ¿sí? Pero no la están moviendo. No, pero no me pasa nada. Eso es la incapacidad para percibir la enfermedad. No se dan cuenta de que algo le está pasando en la parte izquierda del cuerpo. El caso más extremo de esto es la agnosia digital de Hessman, porque estas personas que tienen anosognosia, por lo menos, aunque no le hagan caso, cuando se les pide que presten atención a esa parte de su cuerpo, la perciben y encima no la perciben como que tienen un gran problema. Pero en la agnosia digital de Hessman, lo que ocurre con estas personas es que generalmente
no reconocen esa parte del cuerpo como suya, incluso le piden que se las quiten, que se las saque, la ven como algo invasivo de otra persona que no saben qué hace. Ve su mano izquierda y dice, quítamela, a mí me da miedo, ¿qué hace esa mano no es mía. Es una falta, ya no es falta de atención, sino es un desconocimiento total de esa parte de su cuerpo que no la percibe como suya. También el daño en el área terciaria del lóbulo parietal derecho puede traer problemas de desorientación izquierda-derecha. La ubicación izquierda-derecha requiere de un procesamiento más holístico, entonces cuando me daño el área terciaria del lóbulo parietal derecho, cuando salgo a la calle no sé si tengo que tomar para un lado o para el otro porque no sé cuál es la derecha o cuál es la izquierda. Luego, bueno, la paragnosia, tiene que ver un poquito con lo que le he dicho antes, pero en vez de lo que serían los circunloquios para nombrar algo porque tienen afasia amnésica, aquí es la incapacidad para nombrarlo, pero porque no porque no pueden unirlo a un nombre, sino porque no pueden unirlo a un uso, por decirlo de alguna manera. Es decir, y no sé, es algo que por ahí contiene un líquido y en vez de decir es algo que contiene un líquido, ¿ven la diferencia? Cuando hablábamos de afasia amnésica decíamos es algo que contiene, que sirve para contener un líquido, pero no podíamos decir vaso. Aquí lo que están haciendo es, lo ven y empiezan, no sé, porque una cosa que tiene agua adentro y que yo veo que la gente se lo lleva a la boca y en base a eso puede ser que sea un vaso. Hacen conjeturas sobre lo que están viendo, pero no porque no puedan, ven que si lo unen a un nombre, lo que no pueden es unirlo a una utilidad de ese objeto. Bueno, la praxia de vestir, que ya la vamos a ver más adelante, y la praxia de construcción. La praxia de construcción tiene que ver, por ejemplo, han visto que cuando los chicos empiezan a dibujar en una hoja, ¿qué es lo que hacen? Usan esta parte, o usan esta, o usan esta, no usan todo el espacio. Bueno, una forma de estudiar las apraxias de construcción es saber cómo utilizamos un espacio determinado. La apraxia de construcción puede ocurrir que a una persona que era capaz de escribir perfectamente utilizando todo el espacio de una hoja empiece a escribir usando solamente la parte derecha de la hoja y omitiendo la parte izquierda, o que use solamente la parte inferior izquierda para dibujar, teniendo todo un espacio. Es decir, tiene que ver con la incapacidad o con la pérdida de la capacidad para hacer, para organizar espacialmente algo, una construcción que se está haciendo. Lo mismo para hacer un rompecabezas tendrían problemas, o para hacer los juegos estos de encastrado que tienen los chicos, tendrían problemas. Bueno, con eso hemos terminado por fin el tema 2.3. Fue un tema costoso en el sentido de que me costó tuve que presentarlo, que grabarlo muchísimas veces. Tuve muchos problemas para llevarlo a cabo y cuando no me ocurría una cosa me ocurría otra, cuando no me salía el PowerPoint, cuando no me salía la voz. Ayer intenté grabar esto y no me grababa la cámara, o sea, parece que el tema 2.3 como que estaba maldito, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya está, espero que ya esté, espero que cuando vea esto se haya grabado la voz y se haya grabado todo, cruzo los dedos. Sí, apraxia idiomotriz, praxia idiomotriz, perdón. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre el tema, ya saben, vamos a trabajarla en el foro o en las clases de consulta, ¿sí?
Con esto nos quedaría el tema 2.4, que espero dárselo pronto, espero que mañana, y con eso terminaríamos la segunda unidad de biología del aprendizaje. No vayan dejando de estudiar, vayan leyendo y vayan consultando cualquier duda que tengan. Nos vemos próximamente. Cuídense mucho.